¿Sabías que existe un queso que se elaboraba en los Alpes desde la Edad Media y que a pesar de su aspecto humilde y rústico guarda secretos que muy pocos conocen? Hola, soy Didi Truxes, el Doctor Quesero, y hoy te voy a hablar de un verdadero tesoro alpino, el queso Tom de Savoie. Pero quédate conmigo porque más adelante vas a descubrir cómo este queso fue clave para la supervivencia de comunidades enteras y cómo su corteza, digamos así como medio fea, esconde una riqueza de sabores que te va a sorprender y te va a agradar muchísimo. Así que si estás listo para el viaje, vamos para allá. El queso Tom de Savoie es uno de los quesos más antiguos de Francia y tiene raíces que se remontan a la Edad Media y se originó en la región de Saboya, en plenos Alpes franceses. ¿Okay? Esto es un lugar donde los inviernos son muy duros y la autosuficiencia era cuestión de supervivencia. A diferencia de otros quesos destinados a la realeza, el Tom de Savoie era un queso hecho por los granjeros para su propio consumo y se elaboraba con leche que sobraba después de que se hacía la mantequilla. En tiempos de escasez, este queso modesto, humilde, pero rico, se convirtió en un pilar de la dieta de los montañeses de esa época, aportando nutrientes esenciales. A pesar de su origen, el Tom de Savoie obtuvo una indicación geográfica protegida y es reconocido en el mundo como un producto emblemático por su calidad y por su sencillez. Pero ¿qué hace que este queso aparentemente sencillo tenga un sabor tan complejo? Bueno, la respuesta a esta pregunta está en su elaboración y sobre todo en su corteza. Te lo cuento enseguida. El Tom de Savoie es un claro ejemplo de cómo la simplicidad bien ejecutada puede dar resultados extraordinarios y se elabora principalmente con leche cruda de vaca, que proviene de las razas de vacas locales como la Tarentage, la Abondance y la Montbéliard. Estas vacas son alimentadas con pastos alpinos que aportan una riqueza característica y microbiana al queso. El proceso comienza calentando la leche a unos 32-34 grados centígrados y añadiendo cultivos lácticos mesófilos como el Lactococcus lactis, junto con la flora autóctona natural de la leche cruda. Esto desarrolla una complejidad aromática única en el queso. Después de un breve reposo para la acidificación, se añade cuajo animal para coagular la leche y luego se deja en reposo todo por unos 30 a 45 minutos o hasta que la cuajada del corte limpio, alcanzando más o menos un pH de 6,4. Una vez que se ha formado la cuajada, se corta en granos entre 1 o 2 centímetros para mantener una buena retención de humedad. Esta humedad es característica del Tom de Savoie. La cuajada, una vez cortada, se deja reposar para que libere suero y luego se agita suavemente y se hace un segundo calentamiento hasta 38 grados centígrados para favorecer así la expulsión de suero y que la cuajada se compacte un poco más. ¿Ok? Ahora bien, hay que tener cuidado de no secar demasiado la cuajada. ¿Ok? Luego se realiza un desuerado parcial, dejando todavía un poco de suero para mantener la textura deseada del queso Tom de Savoie. Y en ese momento el pH debe estar más o menos entre 6,2 a 6,3. Luego se desuera, luego la cuajada se moldea y se prensa en dos fases. La primera fase es aplicando una primera presión a 0,5 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Se deja por 20 minutos prensando. Luego la cuajada ya prensada se saca del molde, se voltea y se vuelve a prensar aplicando esta vez una presión de entre 1,5 y 2 kilogramos por centímetro cuadrado por varias horas. ¿Ok? Esto ayuda a consolidar la masa sin eliminar por completo las pequeñas cavidades que se van a formar, ojos típicos en el queso. Estas cavidades son agujeros mecánicos, ¿ok? Porque la presión no es muy alta. Al día siguiente
el pH del queso debe estar más o menos entre 5.2 y 5.4, ¿okay? Ya después de que se saque del molde, indicando así una buena acidificación. Ahora bien, ya prensado y desmoldado el queso, se pasa a la fase de salado, que se realiza por inmersión en salmuera al 20-22% de concentración de sal. El salado se hace durante un periodo de entre 8 a 48 horas, pero eso va a depender del tamaño del queso que estemos haciendo. Esta etapa no solo le aporta sabor al queso, sino también que contribuye al desarrollo de la corteza y a la regulación de la actividad microbiana interna, lo que quiere decir que el queso se protege con el nivel de sal, es decir, que la sal protege al queso, ¿okay? Finalmente, el Tom de Savoie hay que someterlo a un proceso de maduración que va entre 1 a 3 meses en bodega fresca. La primera semana el queso se voltea diariamente para que se vaya secando y luego, cuando forme la corteza, se mete a madurar, ¿okay? En esas bodegas frescas, a una temperatura de entre 8 y 12 grados centígrados con una humedad relativa del 85-90%. Ahora bien, durante ese periodo hay que voltear los quesos regularmente y en algunos casos se frota la corteza con salmuera para fomentar el crecimiento del Brevibacterium linea, que es otro organismo que hay que utilizar para hacer este queso, ¿okay? Este Brevibacterium le da al queso su característico aspecto rústico y su sabor bien intenso. Ese queso tiende a oler bastante. Y a medida que se madura, el queso va a desarrollar una pasta flexible con pequeños ojos irregulares y un perfil de sabor que evoluciona con notas lácticas frescas a matices complejos de nuez, hierbas y un sutil toque terroso. Ese es el perfil que debe tener el queso, ¿ok? ¿Te parece interesante? Pues espera a descubrir cómo esta corteza, poco atractiva, es la responsable de un sabor que te va a transportar directamente a los Alpes suizos. Y te lo explico ahora mismo. Y si hasta ahora te ha gustado el video, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares para que todos puedan aprender a hacer este queso francés. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación. Y como te decía, en relación a la corteza, te cuento que el Tom de Savoie es un queso que engaña a la vista, pero enamora el paladar. Su corteza natural es gruesa, es rugosa y tiene ciertos tonos grises con manchas de moho. Pero no te dejes engañar por su aspecto físico o digamos rústico, ¿no? Porque el queso es más o menos feo. Porque lo que hay dentro del queso es pura delicadeza, una pasta de color marfil o amarillo pálido. La textura de este queso es semidura con una elasticidad, digamos, agradable a la vista, ¿no? Y cuando lo cortas vas a notar pequeños agujeros irregulares que se conocen como ojos del queso. Y en relación al sabor, ¡ay papá! Aquí es donde ocurre la magia. El Tom de Savoie tiene un sabor suave pero profundo, con notas a nueces, a hierbas silvestres y un toque de mantequilla fresca. También tiene un final ligeramente ácido que trata de limpiar el paladar, ¿no? Y seguro te estarás preguntando, ¿y cómo disfruto al máximo este queso? Te voy a dar algunos maridajes, tips, ¿ok? Incluyendo uno que seguramente nunca has probado y que va a realzar los sabores del queso de forma que te vas a sorprender. Así que te invito a seguir viendo el video. Bueno, para maridar el queso, te cuento primero que el Tom de Savoie es increíblemente versátil y es perfecto tanto para una tabla de quesos como para incluirlo en recetas tradicionales francesas, ¿no? Por ejemplo, si quieres utilizar alguna bebida, puedes utilizar vinos blancos frescos como el Apremont o un Chicknin Bergeron de Saboya, que estos realzan la acidez equilibrada del queso. También puedes utilizar un vino tinto ligero como el Pinot Noir o un Gamay. Estos vinos suaves también funcionan muy bien con este queso. ¿Y te animas a probarlo con sidra? La combinación de la acidez de la sidra con la cremosidad del queso es simplemente espectacular. Ahora bien, para acompañarlo, puedes acompañarlo con pan de centeno o una baguette que esté crujiente. También puedes utilizar frutas frescas como por ejemplo higos, manzanas verdes
O de repente pudieras utilizar también uvas o fresas. También puedes utilizar miel de montaña. O miel normal también. Puedes utilizar la Manuka miel, que es de Nueva Zelanda, y de paso le hacemos propaganda a Nueva Zelanda, para un contraste entre dulce y salado que es, yo digo, irresistible cuando lo pruebes. Ese contraste es simplemente espectacular. Y si quieres usarlo en la cocina, te voy a dar una receta para que incluyas el Tome de Savoie. Y me refiero a la tartiflette savoyarde, que es un gratinado de patatas así como el de reblochon, que lleva cebolla, las patatas, bacon y por supuesto el Tome de Savoie. ¿Cómo es la receta? Muy fácil. Comienza pelando y cortando en rodajas, digamos de 1 centímetro, las papas. Utiliza más o menos 1,5 kilos de papas, ¿ok? O de patatas, como dicen los españoles. Y también puedes utilizar batata blanca, la agria, en fin. Hiérvelas en agua con sal durante unos 15 minutos hasta que estén tiernas, pero que todavía estén firmes. Luego escúrrelas y guárdalas por allí. Mientras tanto, corta en tiras gruesas unos 200 gramos de panceta de cerdo ahumada, o bacon también puedes utilizar, y dóralo en una sartén grande hasta que esté crujiente. Añade una cebolla grande picada finamente y sofríe hasta que esté transparente y ligeramente caramelizada, no totalmente caramelizada. Luego agrega un diente de ajo picado para intensificar el aroma y sobre todo también el sabor, y listo. En un envase previamente engrasado, distribuye una primera capa de patatas, ¿ok? Y coloca encima la mezcla de panceta y cebolla, repitiendo las capas hasta llegar al final del recipiente, al tope del recipiente. Luego vierte 200 mililitros de nata líquida, o también puedes utilizar crema para cocinar mezclada con 100 mililitros de vino blanco seco de Saboya, o un vino blanco normal, también puede ser un vino blanco seco. Coloca también la sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Luego, para la última capa, corta unos 450 gramos del queso Tome de Savoie en ruedas, o también puedes hacerlo rallado, ¿verdad? Y hornea todo a 200 grados centígrados durante unos 20-25 minutos, o hasta que la superficie de la tartiflette empiece a echar burbujas y esté dorada. Va a estar burbujeando y dorada porque el queso derretido se va a empezar a quemar. Entonces, eso se llama gratinado. Entonces, cuando esté ya gratinado, lo deja ya listo. ¿Okay? Y aquí te voy a dar un tip. Al sacarla del horno, deja reposar unos minutos antes de servir para que la tartiflette esté lista para consumir. ¿Okay? Y sírvela acompañada con una ensalada verde fresca y un vaso de vino blanco de Saboya o un vino blanco seco. ¿Okay? Puedes usar un Apremont o un Rousset que equilibran la riqueza del queso y la cremosidad del plato. Y antes de terminar, déjame contarte una curiosidad que te hará ver el queso Tome de Savoie con otros ojos. ¿Sabías que este queso tiene un hermano perdido? Que se elabora igualito que el Tome de Savoie, pero con un resultado totalmente diferente. Te lo cuento ya. Te cuento que el hermano perdido del Tome de Savoie se llama el Tome de Crayons, que es un queso que se elabora con un proceso similar, pero con una textura más cremosa en el centro. La diferencia entre los dos quesos está en hacer pequeños ajustes en la maduración, lo que demuestra cómo el arte del queso puede variar muchísimo si se hace un pequeño ajuste en el proceso. Y aquí va otra curiosidad. En algunas aldeas de Saboya todavía existe la tradición de identificar cada rueda del Tome, porque son varios tipos de Tome, con símbolos tallados en la corteza del queso. Esa es una práctica que se remonta siglos atrás para saber de qué granja provenía cada queso. Y si te ha gustado este viaje por los Alpes con el Tome de Savoie, te invito a suscribirte y cuéntame en los comentarios si te atreverías a probarlo con sidra o con vino, o simplemente prefieres un maridaje clásico, en fin. O de repente te animas a hacerlo. Cuéntame en los comentarios y cuenta conmigo para ayudarte en la elaboración. Bueno, hasta aquí llegamos. Chao.